iglesia, es un gusto poder estar con ustedes una vez más en este día para poder compartir un mensaje resumido, un devocional. Por supuesto, ustedes saben de la palabra de Dios. Es una gran bendición poder estar con ustedes, es una bendición poderle servir a Dios a través de este medio. Y por supuesto, hermanos, que como siempre le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que se han tomado unos minutos de su tiempo para acompañarnos y pues venir a escuchar la palabra de Dios a través de este medio, a través del internet. Le pedimos a Dios, como siempre, que hable a la vida de cada uno de ustedes, que se revele a sus vidas, que a través de este medio ustedes puedan conocer, crecer en su conocimiento de Dios y sobre todas las cosas puedan ser grandemente bendecidos. El día de hoy, hermanos, le hemos titulado nuestro devocional ¿Por qué Dios no me habla? Entre signos de interrogación, a manera de pregunta, ¿por qué Dios no me habla? Vamos a leer el pasaje, vamos a leer de hecho dos pasajes. Uno que se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 28, versos 5 y 6, y después 1 de Samuel, capítulo 3, verso 1. Amén. Dice la palabra de Dios así: Cuando Saúl vio al inmenso ejército filisteo, tuvo miedo y se aterrorizó. Y entonces preguntó al Señor qué debía hacer, pero el Señor rehusó contestar, ya fuera por sueños o por sorteo sagrado o por medio de los profetas. Estoy leyendo la nueva traducción viviente. Amén. Ahora Samuel capítulo 3 verso 1 dice así: El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Amén. Dice la palabra que en aquellos días no había visión con frecuencia. Amén. Y bueno, hermanos, uno de los grandes misterios del Evangelio es precisamente poder escuchar la voz. Y es uno de los grandes misterios porque muchos, aún cristianos, vemos difícil y a veces hasta imposible que Dios nos pueda o nos quiera hablar. Curiosamente, cuando debemos ser hombres y mujeres de fe, muchas veces podemos decir con nuestras palabras que sí es posible que Dios nos hable, pero en el corazón a veces no lo creemos y nos parece difícil que suceda. Y no es extraño que en estos tiempos haya iglesias que incluso enseñen que Dios ya no habla en estos tiempos, que solo hablaba en tiempos bíblicos y ahora ya no lo hace. Pero ¿sabes algo bien interesante? La Biblia enseña que Dios sigue hablando aún en estos tiempos. Y hay una infinidad de pasajes bíblicos en los que podemos demostrar que una de las cualidades que Dios tiene es precisamente la de ser consejero. Y yo les pregunto, ¿cómo Dios puede ser consejero si ya no habla o no habla? Lo cierto es que Dios habla y habla de muchas maneras, de todas las maneras en las que Dios nos muestra a través de las Escrituras. Así justamente como lo muestra en los diferentes pasajes de las Escrituras, así lo sigue haciendo. Y es indispensable, hermanos, que todo hijo de Dios, que todo cristiano aprenda a escuchar la voz de Dios, porque así te evitarás de muchos problemas en el andar espiritual. Entre ellos, te puedo mencionar que te vas a evitar la molestia, ¿verdad?, de ser engañado, como sucede con muchos, ¿verdad? Muchos son engañados por falsos profetas, son engañados por falsas enseñanzas, ¿verdad? Y también cuando quieres un consejo de Dios, pues sabrás escucharlo y conocer su voluntad para tu situación específica, ¿verdad? Entonces, Dios habla, la verdad es que sí, Dios habla, Dios sigue hablando aún en estos tiempos. Pero ¿qué pasa en aquellas situaciones cuando por más que oramos, Dios no nos contesta? ¿Te has preguntado por qué
a veces Dios no nos contesta. Y bueno, hermanos, en primer lugar podemos decir que algo que debes de tener en cuenta primeramente es que Dios habla cuando Él quiere y no cuando nosotros queremos. Amén. En su soberanía, Dios habla cuando Él quiere y no cuando nosotros queremos. Dios nos va a hablar cuando Él considere que es necesario hablarnos y no precisamente habla a capricho de nosotros. Amén. Así que una de las razones por las cuales pudiera estar retardando su respuesta para contigo, si estás en esta situación, es porque seguramente Dios ha considerado que no es el momento adecuado para contestarte, por lo que es necesario que mantengas la calma. Amén. Yo sé que no es fácil, porque me ha pasado a mí también. No es fácil la espera, ¿verdad? Pero no hay otra opción, hermanos. Dios, te vuelvo a repetir, Dios habla cuando Él considera que es importante hacerlo, que es necesario hacerlo. Amén. En segundo lugar, tienes que entender que la segunda razón es la que vemos precisamente en el pasaje de 1 de Samuel capítulo 28 que leíamos al principio de este devocional. Dice la palabra que Saúl tenía una necesidad y buscó a Dios por todos los medios válidos de acuerdo a su palabra, de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero el Señor, dice la palabra también, dice que el Señor no le contestó. ¿Y sabes cuál fue la razón? Bueno, pues Saúl fue un rey que se caracterizó por sus diversas desobediencias a Dios. Ustedes lo pueden buscar en las Escrituras. Dios le daba instrucciones a Saúl por medio del profeta Samuel y Saúl terminaba haciendo lo que quería, ignorando la voz y el mandato de Dios. No puedo profundizar mucho en este asunto porque me llevaría mucho tiempo, pero estudien ustedes los pasajes bíblicos en los que se habla acerca de Saúl. Cuando tú haces lo mismo que Saúl, que recibía instrucciones de parte de Dios, pero a voluntad desobedecía y terminaba haciendo lo que él quería, escuchen bien, Dios deja de hablar. Si no le vas a hacer caso a Dios, Dios no te va a hablar. Les vuelvo a repetir de manera resumida. Una de las razones por la que Dios a veces deja de hablar o no te da consejo es porque muchas veces, al igual que Saúl, Dios te da instrucciones y a pesar de que tú sabes cuál es la voluntad de Dios, que Dios te ha contestado, te ha dado su consejo, ignoras ese consejo. Posteriormente, cuando tú quieres buscar a Dios para pedirle su consejo, para preguntarle cuál es su voluntad acerca de una situación, Dios ya no contesta como sucedió en el caso de Saúl. Amén. Y bueno, hermanos, la tercera razón por la que Dios no habla es el pecado. Dice la Escritura en 1 de Samuel capítulo 3, el mismo pasaje que estábamos leyendo, que la palabra de Dios escaseaba en medio del pueblo en aquella época. Pero lo interesante es saber precisamente la razón por la que escaseaba. Porque uno de los más grandes deseos de Dios para con su pueblo, tienes que saberlo y mantenerlo siempre en tu mente, que uno de los más grandes deseos que Dios tiene es poder hablar con su pueblo, poderse comunicar con él, poder interactuar con su iglesia. Amén. Entonces, ¿por qué Dios limita muchas veces su palabra en este pasaje que leímos? ¿Por qué Dios limita su palabra? Dice el pasaje que leíamos que en aquellos tiempos la palabra de Dios escaseaba. Y bueno, la respuesta la vamos a encontrar un capítulo antes, es decir, en el primer libro de Samuel, en su capítulo 2, a partir del versículo 12, donde nos narra la perversidad de los hijos del sacerdote Elí, que era el sacerdote principal de aquella época. Dice que los hijos del sacerdote tomaban lo mejor de los animales sacrificados, ¿verdad? Es lo que narra la palabra, ¿verdad? Trataban las ofrendas del Señor, dice la palabra, con desprecio, pero además también dice la palabra que seducían a las mujeres. Y todo esto lo hacían mientras servían al Señor, lo hacían dentro del mismo templo de Dios. Imagínese usted la perversidad
de estos muchachos. Y Elí, ¿verdad? No hacía mucho por detenerlos. Dice que él sabía, dice la palabra que él sabía el pecado de sus hijos y les decía, pero tampoco los reprendía o los removía del cargo. Por lo cual, hermanos, Elí estaba de alguna manera siendo complaciente ante la perversidad de sus hijos. Y este era el pecado por lo cual Dios no hablaba mucho en aquellos tiempos al pueblo. Y esa es también, hermanos, una de las razones por las cuales Dios pudiera no hablar mucho con alguna persona. Si es así, es necesario reconciliarse con el Señor y obviamente pedir perdón por cualquier pecado que se estuviera haciendo. Hermanos, es necesario que consideremos estas razones. Espero que no te encuentres en las últimas dos. El deseo de nuestro corazón en la iglesia Emmanuel, ¿verdad? Es que tú puedas experimentar a Dios y seas testigo de que Dios, como le decía el profeta Isaías, es admirable consejero. Amén. Hermanos, pues hasta aquí dejamos este devocional. Esperamos que haya sido de bendición y del agrado de cada uno de ustedes. Y como siempre, y al final de cada uno de estos mensajes, les pedimos que si les ha gustado, lo compartan con sus familiares, con sus amigos a través de sus redes sociales y juntos hagamos que las piedras permanezcan calladas. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.